Bienvenidos a Dentro del Laberinto. Voy a hablaros de la alquimia, ese extraño mundo que nos ha llegado a través del cine, de la televisión o de la literatura. En el capítulo 1 hablaré de las fuentes, de los orígenes de la alquimia. En el capítulo 2 hablaré del laboratorio, el trabajo en el laboratorio, y diferenciaré entre la alquimia mineral y la alquimia vegetal. Y en el capítulo 3 veremos la relación que existe entre la mente, la alquimia y la espiritualidad. Voy a empezar por el final. Y el final sería plantearnos desde la perspectiva actual, desde el siglo XXI, qué pensamos nosotros que es o que fue la alquimia, qué nos ha llegado hasta nosotros. Al menos a mí lo que me llegó era que los alquimistas eran unos señores que lo que pretendían era transmutar el plomo en oro. Transmutar el plomo en oro es un trabajo complejo y difícil para el tiempo en el que se desarrolla la alquimia. Vamos a ver si realmente pudieron hacerlo o no pudieron hacerlo. Tanto el plomo como el oro fueron metales muy apreciados y muy valorados en la antigüedad. Si observamos la diapositiva, lo que estoy señalando en la parte de arriba, estamos viendo objetos de plomo, un plomo para la pesca y objetos para fontanería. Abajo estamos viendo tuberías de plomo y un trozo de un ancla pertenecientes al Imperio Romano, a la época de los romanos. Sin embargo, aquí a la derecha estamos viendo oro, objetos de oro actuales, estos que estoy señalando, y objetos de oro de la antigüedad. Concretamente lo que estáis viendo son unos pendientes y un brazalete de la época de los faraones del imperio egipcio, 3000 años antes de Cristo. Aquí podemos ver en el brazalete el ojo de Horus, el Uyyat. Muy bien, y entonces, ¿por qué el oro sigue siendo tan importante y el plomo ha caído, su importancia, su valor ha caído mucho? Bueno, pues desde la antigüedad los hombres observaron, se dieron cuenta de que el oro no se oxidaba, el oro no se corrompía, el oro permanecía. El oro parecía que pertenece a un plano paralelo, al plano atemporal. El oro parece eterno, no se oxida nunca. De ahí la importancia que sigue teniendo el oro en la actualidad. Los alquimistas pretendían transformar el plomo en oro. ¿Eran realmente unos lunáticos obsesionados por el dinero, por el poder? ¿O tal vez no estaban tan locos? ¿O tal vez pretendían algo más? Vamos a conocer a algunos de los alquimistas más importantes que ha habido a lo largo de la historia. Tal vez así seamos capaces de saber si eran unos lunáticos obsesionados por el dinero o pretendían algo más allá. En primer lugar, tenemos a María la judía, a la que también se la conoció como María la hebrea, Miriam la profetisa o María Magdalena. No se sabe bien cuándo nació y la sitúan entre el siglo I y el siglo III. Recordamos la importancia del siglo I porque fue cuando nació Jesús. De María la judía tenemos noticias por los escritos de Zósimo de Panópolis, que vivió a finales del siglo III. Él nos habla de inventos de María como el tribicos, un alambique de 3 brazos, y de su método de cocción. La frase que todos conocemos de poner algo al baño María hace alusión al método que María desarrolló.
Por otro lado, Zósimo nos dejó sus escritos y es curioso porque en uno de sus papiros aparece la receta de cómo hacer cerveza. Geber vivió entre el 721 y el 815 y es conocido por sus escritos y las herramientas que diseñó. Es árabe. Los árabes conocen la alquimia en Egipto y son los que la traen a España. Junto a él tenemos a Nicolas Flamel, del que tal vez hayáis oído hablar porque es un personaje que aparece en la literatura y en el cine. Nació en París. Era un escribano y copista de ascendencia humilde. Sin embargo, ha pasado a ser un personaje de leyenda. Se cuenta que un anciano le confió un extraño libro. Era un grimonio, un libro de encantamientos, hechizos y fórmulas mágicas escritas en un lenguaje secreto. Flamel viajó a España porque allí era donde estaban los mejores traductores del mundo en la Escuela de Traductores de Toledo. El león conoce a un maestro rabino judío que le desvela el lenguaje secreto del libro. A su vuelta a París, compra una casa que en modo alguno se corresponde con el nivel económico de una persona de clase humilde. Se dice de él que consiguió transmutar el plomo en oro y el elixir de vida, con el que se aseguraba la inmortalidad. Pero murió y fue enterrado en París en 1418. Su muerte demostraba que no consiguió la piedra filosofal. Sin embargo, pasado un tiempo, cuando abrieron la tumba, estaba vacía. No había nada. En 1493 nace Paracelso, médico y alquimista suizo, que cambia algunos de los conceptos de la medicina clásica e introduce los minerales para la cura de enfermedades. Utilizó el mercurio para la cura de la sífilis. Y a él se debe la frase: nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Junto a él tenemos a Boyle, conocido por formular una ley que relaciona el volumen y la presión de un gas a temperatura constante. La ley se conoce como ley de Boyle-Mariotte, en su honor y en el de Mariotte, otro científico que llegó a las mismas conclusiones que él. Boyle, aparte de científico, era alquimista. Bueno, ¿y quién es este señor? Me imagino que si os suena, este señor no es ni más ni menos que Isaac Newton, uno de los científicos más importantes de todos los tiempos. ¿Y qué hace aquí? Pues sencillamente porque Newton, aparte de científico, era alquimista. Escribió más de 2000 tratados de alquimia, que nunca publicó y que quiso quemar, pero al final no lo hizo, y su sobrino, después de muerto, los publicó. Luego entonces esa pregunta que nos hemos hecho en un principio, si eran unos lunáticos o si eran unos locos de atar, pues ya vemos que no, que había personajes importantes dentro de la alquimia. Junto a ellos tenemos a Ramon Llull y Arnaud de Vilanova, alquimistas españoles de la Corona de Aragón. Avanzamos en el tiempo y llegamos hasta el siglo XX. Tenemos con nosotros a un premio Nobel de Química. ¿Era alquimista? No, no era alquimista, pero dijo algo muy interesante. La idea de convertir plomo en oro no es del todo incorrecta, ya que teóricamente bastaría extraer 3 protones de un átomo de plomo, que tiene 82, para obtener otro de oro, que tiene 79. De tal manera que se reconfiguraría el átomo de plomo, cambiaría sus propiedades y pasaría a ser de oro. ¿Sabían esto los alquimistas? No, seguro que no lo sabían. ¿Y es fácil de hacer? Fácil no es. Fácil no, pero ¿se ha hecho, se ha podido hacer? Pues sí. En 1980 transmutó plomo en oro. Solo que el oro resultante apenas duró unos segundos por su inestabilidad atómica.
y la cantidad obtenida es tan microscópica que hace impensable su rentabilidad. Luego, el viejo sueño de los alquimistas de transformar el plomo en oro, la ciencia del siglo XX ha demostrado que sí se puede hacer. Lo que no ha conseguido la ciencia todavía es encontrar la piedra filosofal o el elixir de vida. Seguimos en el siglo XX y nos encontramos con Carl Gustav Jung, un médico y psiquiatra suizo. ¿Y qué hace aquí un psiquiatra? Os estaréis preguntando. Volvemos a retomar la idea de que los alquimistas estaban locos de atar, de que eran unos lunáticos. Porque ¿qué hace aquí un psiquiatra? Bueno, pues no, nada de eso, porque Jung se dedicó a estudiar los tratados de alquimia y analizó el simbolismo de sus grabados. A raíz de eso publicó varios libros, entre ellos este de psicología y alquimia, o este otro de psicología de la transferencia. Así pues, la alquimia tuvo una influencia importante en sus teorías. Y estamos viendo que hay algo más allá de la alquimia. ¿Qué es eso que hay más allá de la alquimia? Vamos a ver un consejo que se dio a los alquimistas. El alquimista debe ser silencioso y discreto, llevar una vida modesta y no revelar a otras personas su secreto bajo ningún pretexto, pues de lo contrario es seguro que será considerado un farsante. Es conveniente que evite la protección de interesados y de príncipes. Es decir, se está diciendo a los alquimistas que deben de ser silenciosos y modestos, que se deben alejar de la protección de príncipes e interesados y no revelar sus secretos. Luego, la finalidad de los alquimistas no era la de enriquecerse, no era el dinero. ¿Quién dijo esto? Pues esto lo dijo este señor que vemos aquí, que ya por su apariencia vemos que es una persona de la Edad Media, era medieval y pertenecía a la Iglesia. Concretamente se trata de San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás de Aquino. Tenemos ahora una receta para hacer que un anillo de cobre parezca de oro. Esta receta se encontró en un papiro, el papiro de Leiden del siglo III. Y con ella se podía hacer que el anillo de cobre pareciese de oro, con lo cual podían engañar a la gente, podían ganar dinero con eso. Quien dice un anillo, dice una moneda, o dice muchas más cosas. Sin embargo, los alquimistas tenían prohibido desvelar sus secretos. No podían contarle sus descubrimientos a nadie, solamente a personas iniciadas como ellos, personas humildes e interesadas en el desarrollo de la alquimia. Y ese desarrollo implicaba la búsqueda de la piedra filosofal. Los orígenes de la alquimia se remontan al siglo III a.C. en China. Posteriormente aparece en Egipto en el siglo I después de Cristo. ¿Llevaron los chinos la alquimia a Egipto a través de la ruta de la seda? Parece ser que no, porque parece que no hay una conexión entre la una y la otra. Después aparece la alquimia también en Grecia, en Roma y en la India. Y son los árabes los que cuando llegan a Egipto la traen a España y posteriormente de ahí pasa a Europa. Desde los comienzos de la alquimia en Egipto en el siglo I hasta su final pasaron aproximadamente 1800 años, un tiempo largo y extenso en el que ocurrieron muchas cosas. Vamos a ver algunos de los momentos más importantes. En el año 296 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano mandó quemar todos los escritos alquímicos que se encontraban en tierras de Palestina y Egipto.
¿Por qué hizo esto? Pues porque llegó a sus oídos la noticia de que los alquimistas podían transmutar el plomo en oro, y esto era muy peligroso para él, porque con ese oro podían armar y financiar un ejército contra Roma, y eso era algo que debía evitar. En el año 529, ya en Bizancio, el emperador Justiniano decretó la supresión de la ciencia y la filosofía antiguas. El año 1144 fue importante porque en él se publica el primer texto traducido del árabe al latín. En 1225 se publica el primer texto alquímico en latín. Y el año 1317 el Papa Juan XXII prohíbe la alquimia por fraude, por miedo al fraude. ¿Significaba esto que los secretos de la alquimia salieron del laboratorio? ¿Que alguien se estaba beneficiando con ellos? ¿O es que la alquimia en aquel tiempo era molesta para el poder? No lo sabemos. A pesar de la prohibición, la alquimia no desapareció, sino que se ocultó y solo fue accesible a unos pocos iniciados. Su lenguaje se volvió más oscuro e impenetrable, ya que no los podían condenar si no conocían el significado de sus grabados, ni eran capaces de entender sus mensajes. Entre 1600 y 1650 fue el periodo en el que se publicaron la mayor cantidad de textos alquímicos. Y a partir de 1800, la alquimia entra en decadencia hasta desaparecer. ¿Cuáles son las fuentes de la alquimia y qué es la alquimia? ¿Es una ciencia? No, la alquimia no es una ciencia. ¿Qué es entonces? La alquimia es una nueva forma de conocimiento que guarda una estrecha relación con principios relacionados con la religión egipcia, con el hermetismo, con el neoplatonismo, el estoicismo y con el cristianismo. Surge en Egipto, surge en Alejandría y después se expande a Europa. Para saber en qué influyó la mitología egipcia en la alquimia, hay que hablar brevemente de los mitos egipcios. Para ellos, en un principio, existía un océano de aguas oscuras, agitadas y procelosas en las que no había nada. Era el Nun, el equivalente al caos griego. De ahí surge la primera tierra y con ella el dios creador Ra. Él es el autor del universo, su gran obra es el universo. Una vez que ha terminado, se lo muestra a Nun y el Nun le dice que está muy bien lo que ha hecho, pero que tenga mucho cuidado, porque si falta su hija Maat o su hijo Su, volverá y lo desordenará todo. Maat es una diosa muy importante porque representa el orden del cosmos, el orden que crea Ra. Y Su representa la vida. Si no hay vida, tampoco hay orden. Lo que está más abajo es como lo que está arriba. Y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Esta frase, aparentemente inocente, ¿qué tiene que ver con la alquimia? Porque sencillamente nos está diciendo que lo de abajo y lo de arriba son la misma cosa. ¿De dónde procede esta frase? Esta frase procede de la tabla esmeralda o piedra esmeralda, donde están grabadas las palabras del dios egipcio Tot, el dios de la sabiduría y el dios de la escritura en el antiguo Egipto. Hemos dicho que una de las fuentes de la alquimia es el pensamiento hermético, que nos llega a través de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Hermes Trismegisto es el sincretismo entre el dios griego Hermes y el dios egipcio Tot. Corpus Hermeticum, atribuido a Hermes Trismegisto, fue un libro muy buscado en la antigüedad.
Es una colección de 24 textos sagrados que contiene las principales axiomas y creencias del pensamiento hermético. Hermes Trismegisto fue considerado un sabio que en tiempos atávicos fundó la alquimia y otras creencias herméticas. Sus obras tuvieron una influencia muy importante en el desarrollo del mundo espiritual del Renacimiento. En el año 1463, el libro fue adquirido por Cosme de Medici, que puso el humanista Marsilio Ficino a traducirlo. Los textos se pensaba que eran una traducción de los originales egipcios, pero en estudios filológicos modernos se afirma que corresponden a una redacción griega original que se hizo entre el siglo I y el siglo II. Tal vez pensaban que el libro contenía las palabras de poder que el dios Thoth enseñó a los grandes sacerdotes de los templos de la magia, de los templos de la sabiduría del antiguo Egipto. En algunos papiros se cuenta que los grandes sacerdotes tenían poder sobre los elementos de la naturaleza. Pero la influencia del Corpus Hermeticum no ha quedado ahí, sino que ha llegado hasta nuestros días. El Kybalión, un libro de 1908, es un estudio sobre la filosofía hermética del antiguo Egipto y Grecia y presenta los 7 principios del hermetismo, los mismos principios que utilizó la alquimia. La idea del orden del cosmos procede del antiguo Egipto. Los alquimistas pensaron que se debería de cumplir, por tanto, también en la Tierra, en el hombre y en todas partes. Y pretendieron llevar ese orden que impera en el macrocosmos, al microcosmos de su laboratorio. Observaron la naturaleza y trataron de reproducir las mismas condiciones de la naturaleza en su laboratorio. A fin de cuentas, el orden de Maat en el universo, en la Tierra y en su laboratorio. ¿Cómo encaja la alquimia en los tiempos actuales? ¿Cómo encaja Maat, el orden del cosmos, el pensamiento hermético, en el hombre del siglo XXI, en la mentalidad del hombre del siglo XXI? Pues evidentemente no encajan, no tienen ya sitio, porque la ciencia se ha apartado por completo de ese tipo de pensamientos y solamente utiliza todo aquello que se pueda medir y comprobar por todos. Sin embargo, algunos pensadores, como Ervin Laszlo, tienen una opinión diferente. Vamos a ver qué nos dice. La mentalidad moderna es reacia a aceptar que los diversos niveles del cosmos, la esfera terrestre de aquí abajo y la esfera celeste de allá arriba, estén estrechamente vinculadas por simpatías bien acompasadas, que el microcosmos refleje el macrocosmos y que en un grano de arena pueda ser un espejo del universo entero. Para las civilizaciones clásicas, en cambio, la intuición de Hipócrates y el principio básico de Hermes Trismegisto eran indiscutiblemente válidos. Existía un flujo común a todo, y como era arriba, era abajo. Sin embargo, la mentalidad moderna, formada a partir de la alianza establecida en el siglo XVIII entre la nueva ciencia y las industrias tradicionales, consideró tales nociones, sin excepción, simples supersticiones. Para finalizar, vamos a tratar de analizar esta imagen del laboratorio de un alquimista. Abajo a la derecha estamos viendo un atanor. El atanor era el horno de los alquimistas. Junto a él parece que hay un alambique. Si seguimos mirando y miramos hacia arriba a la derecha, aparecen matraces y redomas e instrumentos propios del trabajo en un laboratorio. Sin embargo, si miramos a la izquierda, observamos algo extraño, y es a un hombre de rodillas con los brazos en cruz mirando hacia el cielo. ¿Qué está haciendo? ¿Está rezando? ¿Está pidiendo? Si miramos bien,
veremos una mesa frente a él, en la que no hay ninguna imagen de un crucifijo, de una virgen o de algún santo. ¿A quién le reza o a quién le pide? Un poco más arriba, si miráis, aparece una cruz. Digamos que esta parte del laboratorio representa la parte espiritual de la alquimia. En el centro se ve una mesa, en la que hay instrumentos musicales. ¿Era músico el señor que está de rodillas? No lo sabemos, pero sí conocemos que el simbolismo y el misterio se convirtieron en un arma de defensa para guardar el gran secreto. Los instrumentos musicales representan el orden y la armonía del cosmos, y esto nos lleva a la música de las esferas de Pitágoras. Algunos consideran a Pitágoras como el inventor de la escala musical que usamos hoy día. Los pitagóricos observaron que todo cuerpo en movimiento emite una vibración, un sonido. Por tanto, las esferas celestes, los planetas en su movimiento, deberían de emitir sonidos. ¿Por qué no se escuchaban? ¿Por qué no se oía música en el cielo? Pues porque la suma de todos esos sonidos era el silencio. Los alquimistas van a tratar de representar y reproducir ese orden y esa armonía en su laboratorio. Si has leído o piensas leer la novela La Orden del Silencio, este vídeo te va a ayudar a comprender mejor todo lo relacionado con la alquimia y el pensamiento antiguo. Si te ha gustado, no olvides darle a like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.